Hoy hablamos de la Asamblea, de las leyes y acciones que emprendemos para ti. Contigo de Ley, un programa para conocer nuestro trabajo. Bienvenida y bienvenido. Tikangichi mashikuna kay tutamanta pitukuya alli tutamanta tacharipankichi mamayakta tandanakui pawasi ukumanta mikunan kay Contigo de Ley rimanakui mamayakta tandanakui tapusha Gabriela Rivadeneira apu paimi ayllukunawan chimbapurashpa kaypi kamachikuna imashina ruranakun kamachikuna imashina paktakushkata rimanapaj riksichinapaj kaypi kan alli tutamanta mashi Ramón Bravo shinallata ñukunchi kaypi yanapaj kunan tutamanta mashi Graciela Alba chayman napaita chayachishpa shinallatak mamayakta tananakuyta pushak mashi Gabriela Rivadeneira kay tutamanta pi kaypimi kan shinami ñukunchi kallarinchi kay tutamanta mashi Ramón. ¿Cómo está, don Cecita Arguandolema? Muy buenos días, amigas, amigos oyentes, televidentes. Este es un nuevo Contigo de Ley. Todos los días viernes tenemos este programa que fundamentalmente es un conversatorio, es un encuentro de la presidenta de la Asamblea Nacional con la ciudadanía. Esta vez nos encontramos aquí en casa propia, en la radio de la Asamblea Nacional. Este es un programa grabado debido a algunas actividades de agenda que debe cumplir la señora presidenta fuera de la sede legislativa. Muy bien, como todos los viernes, una persona de la ciudadanía llena la silla vacía y esta vez nos acompaña la señorita Graciela Alba, quien vive en la comunidad Pesillo, perteneciente al cantón Cayambe. Esto es en la provincia de Pichincha, en el norte del Ecuador. Graciela es ingeniera agrónoma. Se graduó en la Universidad Agraria Fructuoso Rodríguez Pérez de La Habana, Cuba. Actualmente sigue una maestría en Sistemas de Información Geográfica en la Universidad de Austria. También es integrante de la Confederación Indígena de Olmedo y Ayora, que son dos parroquias del cantón Cayambe al norte de la provincia de Pichincha. Graciela es bisnieta de la lideresa Tránsito Amaguaña. Nos alegra mucho tenerla aquí, Graciela. ¿Cómo está? Alipuncha, Turipanigo, buenos días, hermanos, hermanas y todos quienes estamos aquí juntos, pues esperando que este programa sea para bien de todos, para conocimiento y para aumentar nuestra sabiduría. Muy bien, muchas gracias. Señora presidenta, muy buenos días, bienvenida nuevamente a este programa que cada semana nos va informando. Se trata ya prácticamente de un conversatorio y también de información que combina entre lo que quiere el Poder Legislativo y lo que la comunidad necesita. Cada vez se hace un ejercicio ciudadano más profundo. Bienvenida. Muchísimas gracias, Cecita, Ramón. Un excelente día viernes para todas y todos quienes nos están escuchando y viendo a través de la radio y la televisión de la Asamblea Nacional. Y muy gustosos de que en este programa radial Contigo de Ley nos acompañe pues nuestra querida amiga y compañera Graciela, quien ha desempeñado también una dirigencia comunitaria sumamente importante para su población. Por lo tanto, para nosotros es un orgullo que esté aquí, además por su antecedente que le ha dejado justamente ese espíritu de lucha, ser bisnieta de una de las luchadoras más importantes que hemos tenido en nuestra patria ecuatoriana y que en este mes, además especialmente de marzo, en donde reivindicamos la participación política de la mujer, está siempre presente el nombre de Mamá Tránsito Amaguaña. Así que Graciela, muchísimas gracias por estar aquí en este programa con nosotros y queremos además agradecer a todas las radios que se enlazan a nivel nacional para transmitir en vivo este programa Contigo de Ley. Estamos en Esmeraldas, un agradecimiento a Antena Libre y Radio Candela, Carchi, Radio Integración y La Voz de la Frontera, en Guayaquil, Radio 1 y Teleradio, desde Milagro con Atalaya, Cotopaxi, Radio Latacunga y Nuevos Horizontes, en Imbabura, Radio Satélite, Radio Activa, Radio Más, Radio La Voz de Imbabura, Imperio FM, en Pichincha, Radio Yambaro, La Voz del Santuario del Quinche, Radio Ovación. Desde Santa Elena, un abrazo fuerte a través de Radio Encuentro, Radio Brisa Azul y Radio La Chola. Y en El Oro, Radio La Voz del Oro y Radio Élite FM, por permitirnos llegar a los diferentes puntos de nuestro país con este programa que busca en sí mismo, como ya la decía Ramón, tener ese contacto directo con nuestra ciudadanía en cada uno de los territorios. Recordemos que el viernes pasado estuvimos desde Puerto Viejo, desde Manabí, justamente en este
programa en el cual tuvimos una agenda bellísima y un abrazo muy fuerte al pueblo manabita por habernos acogido con tanto cariño, con tanto calor y sobre todo mostrando siempre ese compromiso con el avance de nuestro país y la transformación de esta Asamblea Nacional. Un agradecimiento a todos los asambleístas de la provincia de Manabí, porque ellos fueron los encargados de organizar diferentes actividades de conexión con mujeres, con organizaciones sociales, con organizaciones campesinas, con empresarios. Pudimos recorrer una fábrica, una empresa, digamos, atunera, una de las más importantes que tiene el país, y realmente impresionados que el 80% de su personal sea personal y mano de obra femenino. Así es como realmente se está incorporando el tema de género dentro de la empresa, dentro del sector productivo, y nos alegra de sobremanera. Así que un abrazo muy fuerte por allá. Y esta semana pues vamos a informarles a ustedes en este programa sobre algunas actividades que hemos realizado esta semana, pero principalmente queríamos enfocar, basados en este mes de la participación política de la mujer, los avances que hemos tenido a nivel de la legislación ecuatoriana para cumplir con los requerimientos del CEDAW, que es el Comité Mundial para ir dando seguimiento y evaluación a las políticas de género, de tal manera que estaremos informando sobre CEDAW. Pero querido Ramón, Graciela, queridos Cecitar y queridas amigas y amigos, no quiero empezar este programa sin hacer una mención especial. Y es una mención especial justamente a la soberanía de nuestros países, a las políticas soberanas que cada uno de nuestros países desde el sur, desde esta gran patria grande que se ha levantado para decir que un pueblo está despierto, que no más proyectos imperiales ni hegemónicos en nuestra patria grande, pues hoy nos solidarizamos y lo hemos hecho varias veces y lo seguiremos haciendo las veces que sean necesarias desde la Asamblea Nacional, con pronunciamientos oficiales, respaldando al pueblo venezolano, respaldando al gobierno de Nicolás Maduro, que además es un gobierno legítimo y democráticamente electo en las urnas, y respaldando también la gestión del presidente de la Asamblea Popular de Venezuela, que es Diosdado Cabello, también frente a esta injerencia y ante el abuso de poder manifestado por el sistema imperial, que ahora trata de imponer sanciones a un país que absolutamente soberano, que lo que ha hecho es volver la dignidad a su gente. Así queríamos mandar este abrazo muy fuerte a todo el pueblo venezolano, a su embajador aquí en Ecuador. Con ella hemos hecho algunas actividades. El pronunciamiento al que me refiero también es una resolución de pleno de la Asamblea Nacional, respaldando y rechazando cualquier acto de violencia que pudiera presentarse entre hermanas y hermanos de un pueblo civil, y sobre todo con las Fuerzas Armadas, que son incidentes que deberíamos realmente erradicar dentro del relacionamiento de poder de nuestros países. Así que un abrazo muy fuerte a todo ese pueblo que nos recuerda además las luchas de nuestro querido comandante Hugo Chávez. Así que un abrazo a la distancia, y con eso queremos empezar este programa Contigo de Ley. Gracias por su pronunciamiento, señora presidenta, en estos momentos en que toda la comunidad de gobiernos democráticos está haciendo votos porque se respeten los gobiernos legítimos en América Latina, los gobiernos democráticos. Vamos entonces a nuestro primer segmento. Hablemos. 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 Contigo de Ley. El 19 de febrero, hace muy pocos días de este año, Ecuador presentó ante la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, su informe cuatrianual sobre los avances desde el año 2012 en la garantía, promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres. Este organismo revisó los alcances del Estado ecuatoriano en materias como lo civil, lo político, la economía, social y cultural. 5 asuntos evaluados al Estado ecuatoriano. El organismo internacional se llama Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, por sus siglas en inglés, CEDAW. Les tenemos una nota introductoria sobre el aporte legislativo que también se desarrolló allá en Ginebra con la enviada especial, o con la enviada que representa al Poder Legislativo, Gina Godoy. La nota con nuestra compañera Janet Velázquez. Algo inédito en Ecuador es que la actual Asamblea Nacional cuenta con un 42% de representantes mujeres. Eso constituye una primera evidencia de la presencia de la mujer en el ámbito legislativo. Lo destaca la asambleísta Verónica Arias, vicepresidenta de la Comisión de Enmienda Constitucional. Se ha avanzado en incorporar a la mujer en diferentes espacios en la sociedad. Creo que la Asamblea Nacional es un gran ejemplo de ello.
El femicidio y la legislación contra la violencia a la mujer fueron los puntos más destacados en Ginebra, que expuso la asambleísta Gina Godoy como representante de la función legislativa cuando se refirió al nuevo Código Integral Penal. El comité de CEDAW aplaudió la tipificación de la violencia contra la mujer como delito y que esté circunscrito al ámbito de lo penal. Felicitó al Estado ecuatoriano por haber tipificado el femicidio. Otro proyecto de ley fue el que creó los Consejos Nacionales para la Igualdad, en el que se incluye el de género como mecanismo directo de participación de las mujeres en la gestión pública. Asambleísta Rosa Elvira Muñoz, vicepresidenta de la Comisión de Derechos Colectivos. Es el Consejo de Género. Para nosotros es importante que desde los gobiernos locales tienen que vigilar por el cumplimiento de estos derechos. El Poder Legislativo trabaja en una ley especial de justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar, que entrega una pensión jubilar a más de 1.500.000 mujeres que trabajan en las tareas de casa sin remuneración, mientras que los sistemas de salud públicos cubren las necesidades médicas. Asambleísta María Alejandra Vicuña, vicepresidenta de la Comisión de Salud. El enfoque de género es un eje transversal. En materia de derechos sexuales y reproductivos ya hay legislación, lo que hay es que fortalecerla. La Asamblea Nacional también ha reconocido en la Ley de Aguas un artículo que reconoce el acceso de la mujer al agua como un derecho humano y actualmente está construyendo una nueva ley de tierras donde incluye directamente normas para el acceso al crédito y a la propiedad de las mujeres rurales. Asambleísta Betty Jerez. Vemos que en esta normativa hombre y mujer tenemos los mismos derechos de poder adquirir el agua y también participar en la comunidad tomando decisiones sobre el asunto del agua. Algo similar se incluyó en el Código Monetario y Financiero para considerarse sujetas de crédito a las madres solteras. Janet Velázquez, Contigo de Ley. Muy bien, vamos entonces entrando al tema. Y lo primero, señora presidenta, uno se pregunta cuál es la importancia de este organismo internacional, que claro, no es nuevo. Ya desde la década de los 80 se lo fundó y ha tenido mucha relación con la Declaratoria de Beijing, ha tenido relación con todo lo que el Estado ecuatoriano ha venido desarrollando en política pública en relación a género. Y yo le quiero preguntar, frente a esto, ¿qué tan importantes son estas evaluaciones y por qué tiene que el Estado ecuatoriano irlas presentando cada 4 años? ¿No son periodos muy largos para medir la eliminación de la discriminación de la mujer en el aparato público, por favor? Bueno, Ramón, este es un organismo, como bien lo menciona, que nace a partir justamente de la necesidad de empezar con políticas desde los estados que garanticen una participación óptima de la mujer y sobre todo la eliminación de ciertas barreras de acceso a servicios y a derechos, en definitiva, que tenemos las mujeres como parte de una sociedad. De tal manera que este comité ha estado haciendo evaluaciones permanentes a los estados en general y periódicamente convocan justamente para que sea una delegación oficial del Estado ecuatoriano, es decir, una delegación que sea conformada por todas las instituciones del Estado, que puedan presentar ante este comité los avances en políticas de género, con indicadores, con datos reales y sobre todo con argumentación jurídica y política de qué corresponde cada una de esas políticas. Vale recalcar también que además de que hay una delegación oficial a la presentación de este informe, también el CEDAW, que es una instancia de la Organización de Naciones Unidas, pues también al interior de cada uno de los estados, a través de la sociedad civil, elaboran también un informe, que es un informe, digamos, reservado, que no se lo conoce, solamente se lo conoce el momento de la audiencia ahí en el CEDAW, pero que también es una visión desde la sociedad civil para justamente equilibrar o digamos poder tener las dos visiones, las dos caras de la moneda. Por un lado, la visión oficial de los estados y por otra también la visión de las organizaciones sociales o de la ciudadanía que compaginan justamente en temas de política. Entonces ahí es realmente donde el comité puede evaluar cuáles políticas, también, claro, ¿no? Cuáles políticas son reales o cuáles no están dando efecto, entonces puede ir justamente haciendo ese balance y ese equilibrio para determinar cuántos son los avances que cada estado tiene en políticas de género. ¿Y qué tan obligatorias son las recomendaciones para los estados, para los gobiernos? Son
nosotros lo hemos asumido como parte que somos de la ONU, justamente las recomendaciones como mandatorio, es decir, nosotros tenemos que implementar esas medidas en la medida de que el país también tenga un reconocimiento a nivel internacional, tenga un reconocimiento dentro de la instancia internacional, pero además esto evita que haya complicaciones también en temas de relaciones internacionales de los estados frente a la ONU también. Muy bien. Vamos entonces con nuestra compañera Graciela Alba para ir conociendo los aportes que en política pública, en legislación, ha ido dando la Asamblea Nacional en su periodo y también como institución del Estado, porque no solamente en su periodo se han hecho leyes, en todos los demás, y cómo hemos avanzado. Graciela. Bueno, Gaby, antes de todo, pues como siempre, aprovechando para desearte todas esas energías positivas para que sigas y continúes en esa lucha continua. Y pues en base a esto, la Asamblea Nacional aprobó una ley de crear consejos para la igualdad. Dentro de estos consejos está el Consejo de Género, intergeneracional, de pueblos, de nacionalidades, de discapacidad y de movilidad humana. Yo quisiera saber si estos están integrados por mujeres y hombres equitativamente, cuál es el objetivo de estos consejos y cómo podemos garantizar la eficiencia de la función de estos consejos para el servicio de la gente. Muchas gracias, Graciela. Primero, siempre esas energías muy bienvenidas y mucho más si es que vienen de las faldas de ese majestuoso Tayta-Imbabura, del que compartimos también parte del territorio. Tú desde Cayambe, nosotros desde Imbabura, desde Otavalo, así que siempre muy hermanados por esa energía de uno de los volcanes más importantes, además, que tiene nuestra geografía andina en territorio ecuatoriano. La ley de consejos de igualdad corresponde justamente a una política de transversalizar 5 ejes que creemos fundamentales. Por un lado, el tema de género, el tema intergeneracional, el tema intercultural, de discapacidades y de movilidad humana. Entonces, basados en la transversalización de estos 5 ejes para el desarrollo de la sociedad del buen vivir, es que la Asamblea Nacional emitió justamente la Ley de Consejos para la Igualdad, que corresponde a la conformación ciudadana de consejos que vayan acompañando la ejecución de la política pública desde las diferentes funciones del Estado. Esto quiere decir que ya estos consejos tienen que ser nominados, es decir, entran a un proceso también de selección, quienes realmente muestren probidad y sobre todo experiencia en cada uno de los consejos a tratar, es decir, para justamente hacer lo que siempre hemos dicho, zapatero a tus zapatos. El que sabe y ha trabajado en políticas de género, pues debe hacer un aporte real desde ese Consejo de Género, basándonos exclusivamente en este consejo. Por ejemplo, nosotros tenemos que las convocatorias se las realiza a todas las organizaciones indistintamente, porque nosotros queremos romper también con ese mito que existe, que género hablamos las mujeres. Entonces, como de género solo hablamos las mujeres, entonces todas las instancias de género somos mujeres, cuando ya el debate tiene que ir justamente hacia género como las nuevas relaciones de poder hombre y mujer dentro de la sociedad. Y en ese sentido, pues ir equiparando también esta participación al interior de los consejos. ¿Qué hacen los consejos y qué rol cumplen? Acompañan, por ejemplo, a la planificación de las instituciones del Estado, o sea, cómo está destinado, por ejemplo, el presupuesto general del Estado y cómo este presupuesto general del Estado cumple con los porcentajes de presupuesto determinados en la Constitución para cada uno de los grupos prioritarios. Acompaña la ejecución de los planes anuales operativos, acompaña la construcción de la planificación, es decir, son equipos que van acompañando, haciendo veeduría permanente y seguimiento a las políticas implementadas desde la Constitución y en cada una de las leyes en referente a cada uno de los temas. ¿Cómo cumplir y cómo evaluamos justamente el funcionamiento y la eficiencia de estos consejos? Es justamente a través de un mecanismo que lo tendrá que implementar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque esa instancia es la que justamente va articulando los diferentes consejos ciudadanos que se formen para veedurías en las instituciones públicas. Así es que estamos todavía en la construcción de estas normas, estamos en la construcción de los consejos ya mencionados en esta ley. Nosotros aspiramos que este año ya se concrete absolutamente para que entre en absoluta vigencia y que ya estos consejos empiecen a operar como veedores y a la vez fiscalizadores también de la gestión en aplicación de la política pública. Solo como algo complementario, también Gracielita decía
si van los consejos por ley, porque así lo hayan determinado, a tener alternado una lista, mujer, hombre, Claro, y perdón, me faltaba esa parte tan importante y por supuesto, aquí hay algo sustancial que se consiguió justamente como unos logros y conquistas dentro de la misma Constitución de Montecristi. Es decir, al momento en el que nosotros dijimos cómo se garantiza una participación equilibrada entre los diferentes sectores. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos emitido a través del Código de la Democracia, se emitió como Asamblea Nacional, la normativa que establece la alternancia y la paridad de forma obligatoria. Es decir, todas las listas electorales, un partido y movimiento que quiera presentar una lista, una elección, tiene que presentar obligatoriamente 50% hombres, 50% mujeres, pero no el 50% de mujeres como alternas, pues, sino alternado. Entonces, hombre-mujer o mujer-hombre, mujer-hombre. Y en este caso vamos cumpliendo la norma. Eso, y lo que ya nos ha mostrado es que existe mayor participación de mujeres en las instancias de decisión pública, especialmente de elección popular. Tal es así que esta Asamblea Nacional, por ejemplo, cuenta con el 42% de participación de mujeres al interior del Pleno de la Asamblea Nacional, convirtiéndose en un porcentaje o un indicador muy importante a nivel regional, ahora superado por Bolivia. Bolivia consiguió tener 50% hombres, 50% mujeres desde el Parlamento en estas últimas elecciones, que se posiciona como el Parlamento con absoluta paridad en la región entre hombres y mujeres. Pero ya que vimos la eficiencia de la norma, pues como un eje se ha tomado también que en cada una de las conformaciones, tanto de cuerpos colegiados, tanto de consejos, como en este caso son los consejos para la igualdad en sus 5 ejes, pues también tengan esta norma de alternancia entre hombres y mujeres, pero además hay una discriminación positiva justamente para pueblos y nacionalidades, para personas con discapacidad, para jóvenes, por ejemplo, o para personas migrantes que han retornado al país. Entonces, esas son políticas que permiten equilibrar justamente el desarrollo nacional. Muy bien. Don Cecita. Mamayakta tandanakuy tapushaq apugmikas nashina warmikuna pa kamachi, warmikuna manta kamachikuna imashina rimarkushka paktakushkata riksichikun. Señora Presidenta, la nacionalidad, los pueblos andinos, indígenas, viven bajo una filosofía que se basa en una palabra, en un término, yananti, que en su contexto no es más que dos diferentes se complementan. Bajo ese contexto, quisiera preguntar e insistir en la pregunta que hace unos pocos días, meses, se aprobó la ley de aguas y hoy ya está en consulta, convocada la consulta prelegislativa por la ley de tierras rurales y territorios ancestrales. El acceso al agua y a la propiedad, ¿cómo se está garantizando en estas leyes, especialmente cuando se trata de la mujer rural e indígena? Muchísimas gracias, César, por esa pregunta, porque además es fundamental mencionar que en todas las leyes relacionadas a la revolución agraria nosotros estamos considerando el tema de la participación de la mujer desde algunos enfoques. Primero, por ejemplo, en la ley de recursos hídricos se menciona justamente la conformación del consejo que iría a regular justamente el tema de la redistribución y de la política del agua. En este sentido, tiene la misma lógica de la que conversábamos hace un momento. Por ejemplo, ahí mismo se establece que estos consejos tienen que ser conformados igual, con paridad y alternancia obligatoria, y eso es un proceso que tendrá que vigilar muy de cerca el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero además se está estableciendo también el reconocimiento a la mujer como parte sustancial de las juntas administrativas de agua, por ejemplo, de la mujer dentro del acceso al agua, porque aquí hay una concepción que debemos romper, y la agua en referencia tanto a la ley de agua como a la ley de tierra. Aquí hay una concepción que tenemos que romper profundamente y atacar, que es justamente el tema de la discriminación de la mujer en la tenencia o en la propiedad. Y eso es algo que hemos venido debatiendo durante años. Es decir, el viejo esquema de que el padre tiene que dejarle herencia a sus hijos, pero si la hija es mujer, pues le deja al esposo de la hija. O sea, esas son las cosas a las que hemos llegado en la cotidianidad a naturalizar. Entonces es lógico que el padre, en vez de dejarle a la hija
el bien, no, por ser mujer tiene que dejarle al marido. O sea, ese tipo de cosas tenemos que irrumpir y romper en la sociedad, y yo creo que estas leyes marcan justamente eso, ya que, por ejemplo, en la ley de tierras y en el proyecto que va a entrar a debate ya en la consulta prelegislativa, pues justamente se establece la necesidad del reconocimiento de la propiedad de la tierra hacia las mujeres rurales. Ese es un tema sustancial, traerá cola, porque lógicamente todavía tenemos una sociedad bastante conservadora, bastante, digamos, acostumbrada justamente a estos viejos paradigmas que se fueron cimentando y profundizando en la sociedad. Ahora estamos proponiendo a la ciudadanía un nuevo debate en base justamente a estos nuevos paradigmas de desarrollo, en el que la garantía de hombres y mujeres pues se establezca a través de estas normativas. Y aprovecho también este espacio para insistir a las organizaciones sociales en inscripción para la consulta prelegislativa de la ley de tierras. Y aquí no solamente organizaciones, digamos, campesinas, agricultoras, ojalá podamos tener, por ejemplo, inscripciones de las organizaciones de mujeres. Hay en toda la ruralidad ecuatoriana organizaciones de mujeres, y eso se ha implementado muchísimo y se ha fortalecido muchísimo en el transcurso de los años la participación de la mujer y en las organizaciones sociales. Y ojalá esa participación se visibilice en esta consulta prelegislativa. Las inscripciones se abrieron el 5 de marzo. Desde el 5 de marzo contamos 30 días para cerrar el proceso de inscripción, y una vez que tengamos las organizaciones verificadas, esto empezará ya el proceso donde la Comisión de Soberanía Alimentaria hará el recorrido nacional por cada una de las provincias del país, socializando el texto de debate y recogiendo las observaciones pertinentes para el mejoramiento del texto de la ley de tierras. Y vale recalcar uno de los temas importantes. Esta ley de tierras y su texto base para el debate es el texto presentado por las organizaciones sociales en base a la iniciativa popular, a la iniciativa ciudadana. Esta es la única ley en ese sentido, como iniciativa ciudadana, que la estamos tratando en el pleno en la Asamblea Nacional, previo a la presentación de los informes en el pleno. Así es que un llamado todas las organizaciones a inscribirse en la consulta prelegislativa de la ley de tierras en todas las delegaciones del Consejo Nacional Electoral a nivel nacional. Señora Presidenta, ¿esto significa, o que se quede en claro, que estas leyes que restablecen, enfatizan los derechos de la mujer, de ninguna manera merman los derechos de los hombres? Por supuesto. Lo puso nervioso. Por seguridad. Sí, por seguridad, está diciendo el Cecita. El auto, las tierras. No, tranquilo, Cecita. Su mujer no le va a quitar su tierra, tranquilo. Pero no, la idea es justamente equiparar el acceso, equiparar la tenencia, equiparar la propiedad. Es un tema que durará su tiempo, no es de la noche a la mañana, son cambios de la matriz cultural, son cambios realmente que tenemos que seguirlos debatiendo a profundidad, pero sin duda alguna, el tratamiento de la ley de toda normativa tiene como eje sustancial el equiparar el acceso, las oportunidades, el acceso a los derechos, tanto de hombres como para mujeres. Muy bien, dice vamos la a ir. filosofía andina, el yananti. Complementariedad. Gracias, mil disculpas por interrumpirnos, Cecita. Antes de ir al resumen, solamente me recordaba ahora que usted reiteraba la convocatoria a consulta prelegislativa y a las organizaciones de mujeres, que cuando se inició la consulta prelegislativa en Tulcán, allí iniciamos, en el caso mío como reportero fui a cubrir, solo los hombres participaron y hubo un grupo de mujeres que al final, solamente de manera muy quedita, dicen en Manabí, en mi tierra, se acercaron a los representantes de la mesa principal, que estaban en ese caso encabezados por Mauricio Proaño, el asambleísta Mauricio Proaño, y le contaban cosas como, por ejemplo, que ellas tienen unas chancherías, crían chanchos de animales, y tenían problemas con la Junta de Agua. Cuando no tenían dinero, les cortaban el suministro y no podían criar sus animales, pero que si hablaban, los problemas serían mayores. Solamente como una referencia y una experiencia como reportero, señora Presidenta. Y lo importante, el grupo Ramón, de mujeres, las más silenciadas. Y lo importante, Ramón, de esto es también, por ejemplo, hacer mención que la ley de agua justamente se dio para evitar eso, cualquier tipo de manipulación sobre el agua. O sea, el agua, que es un derecho para todos los ciudadanos y ciudadanas, fue un mecanismo de manipulación política de muchos dirigentes a lo largo de la historia, justamente para asumir una dirigencia
a través justamente del manejo del agua. Entonces, no salían a la marcha, no salían a la movilización, no cerraban la carretera, cortada el agua o sanción o multa sobre el costo del agua. Ese es un tema que la Ley de Recursos Hídricos lo cortó y erradicó cualquier posibilidad de que el agua vuelva a ser su objeto, en este caso, de manipulación política. Bien, vamos con el resumen en Quechua, Cecita. Kashtambika y Totamanta, Uyakungichi, Mamayakta Tandanaku y Tapusha, Gabriela Rivadeneira, Apuk, Paimi, Kashnaka Kamachi, Kuna, Imashina, Warmi, Kunapa, Jaini, Ñaupagman Katikun, Pakta Chirikun, Chaitami Kaipika Rimashpa Katikun, Tauka Yoyaikunatami Kaipi Rixichishka, Shinapash, Ningmi Kaiwarmi, Kunapa, Jainika, Kashnaka Kamachi, Kunapami, Pakta, Kausaita Charinapak, Shinayaten, Ñaupagman, Wawan, Kashnaka y Jaini Kunata, Ñaupagman. Katingapagmi kashnakaypichka chorashka kan ninmi. Shinallatek ashtawan istallakta kuna imapi kashna kay ñukunchi llaktapi kamachikuna warmikunata yanapa kamachikuna imashina paktakushka. Paykunapa hayñikuna ñawpakman alli sinchiyakushkata riksichina imapak istallaktakunapimi kashna willachishkanchik nishpami kay tutamanta kaypi willachikun. Ashtawan willashpa katishun kaypi tawka taripaykuna tawka yuyaykunami rikurikun shinaka ashtawan ñawpakman katishun. Sigamos, señora presidenta, con respecto al informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, por sus siglas en inglés, CEDAW. Este destacó la tipificación del delito de femicidio en el Código Integral Penal, que en su periodo de administración, en su periodo legislativo, se aprobó. Y además de este punto del femicidio, ¿qué otros en esta área, en la penal, se puede destacar dentro de esta política de eliminación de la discriminación de la mujer? Bueno, vale recalcar que la Comisión Ecuatoriana, que formó parte justamente de este informe en Ginebra, estuvo conformado por la ministra coordinadora de Desarrollo Social, Cecilia Vaca, como jefa de la delegación, Karina Peralta, vocal del Consejo de la Judicatura desde la función judicial, Gina Quintana, presidenta del Consejo para la Igualdad de Género desde el área ciudadana y del Quinto Poder, que es el poder de participación, y por parte de la Asamblea Nacional del Poder Legislativo estuvo la asambleísta Gina Godoy. Justamente acompañó allá también María Fernanda Espinosa, embajadora ecuatoriana ante la ONU, quien estuvo participando ahí. Y dentro de la exposición que se usó en los avances y en la norma legislativa, por supuesto que una de las más importantes fue las conseguidas a través del Código Orgánico Integral Penal, cuando hubo algunas tipificaciones, es decir, la tipificación del femicidio, que es uno de los países que lo ha asumido con mayor responsabilidad y sobre todo ya mostrando en la práctica cómo hasta el momento han sido ya 9 casos juzgados como femicidio en el Ecuador, lo cual demuestra que la norma está siendo aplicada y que por lo tanto es aporte fundamental para el tema de políticas de género en el país. Pero además en este mismo código, y formó parte de la exposición, temas como por ejemplo la trata de personas, donde el mayor porcentaje son mujeres y especialmente niñas y jóvenes, el tema de el estupro, el tema de violencia sexual, el tema del acoso sexual, son temas que formaron parte también ya de este debate, no solamente como un debate de problemática, sino como ya una tipificación del delito en el Código Orgánico Integral Penal. Además, fueron emitidas justamente estas normativas que tienen enfoque de género, por lo tanto, demuestran también eliminar barreras, por ejemplo, lo que decíamos, a través de la gratuidad de la educación superior conseguida en Montecristi y de la Ley de Educación Superior, que da también puntaje de discriminación positiva al tema de mujeres, especialmente temas de mujeres rurales o mujeres de pueblos y nacionalidades, pues se ha logrado en el país erradicar la brecha de acceso a la educación superior entre hombres y mujeres, por ejemplo, que es algo importantísimo. Y además, por datos del CIESPAL, igual, que fueron parte de estas estadísticas que fueron presentadas, se determina que el Ecuador es el país que más tiene acceso de población joven al sistema, de la población pobre, al sistema universitario. Es decir, somos el país que realmente está rompiendo las brechas y está yendo hacia el camino de la erradicación de la pobreza a través de políticas de educación, como lo es el tema de la universidad y la gratuidad de la educación. Aquí hubieron algunas observaciones también que son muy importantes retomarlas, porque además son observaciones que presentó ya el comité
para el cumplimiento del país, y en este caso ya lo estamos atendiendo. Una de ellas, por ejemplo, es el tema de el matrimonio de niñas y niños. Es decir, en nuestro país actualmente, que están aquí en la Asamblea, exactamente, ¿no? Actualmente en nuestro país la normativa dice que un niño, una niña, y perdón por decir así, pero a los 12 años, pues usted todavía tiene una fisionomía, un pensamiento, de la psicología todavía es de una niña, además en un periodo de transición, en una adolescencia que es bastante compleja. En nuestro país se permite el matrimonio con consentimiento de los padres. 12 años la niña, 14 los niños. 12 años, varones, o sea, démonos cuenta qué hace una niña de 12 años en matrimonio y ya teniendo hijos en un país que estamos justamente en camino de erradicación de la pobreza. Esas son las cadenas de pobreza que se han seguido replicando en nuestro país, amparados en una normativa del siglo pasado, una normativa además neoliberal, es decir, como ahora, por ejemplo, el tratamiento del Código Civil y de la reforma que está planteándose ya en la comisión desde el año anterior, y que justamente ayer conversaba con Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia, que estaríamos ya presentándola en este mes, es decir, cerraríamos marzo ya con la aprobación de la reforma al Código Civil, que establece justamente que se cambie la norma y que el matrimonio en nuestro país se ha permitido a partir de los 18 años. Eso es una postura que lo hemos tenido nosotros como bloque de Alianza País, y que lo estaremos presentando en el Pleno, justamente por la conciencia de que hay edades y edades. Y la edad de 12 años es una edad en la que tú estás en pleno desarrollo, además estudiantil, están entrando al colegio recién, los niños y niñas están pasando a edad secundaria, de tal manera que eso tiene que ser protegido. Esa, por ejemplo, es una de las observaciones del tema del cambio a la normativa de los 12 años, que lo estamos haciendo ya a través de la reforma al Código Civil. Graciela Alba, por favor. Bueno, escuchando un poco sobre discriminación contra la mujer, quisiera también un poco enfatizar que no únicamente existe discriminación en las cuestiones que usted anteriormente explicó, sino que hay también discriminación por parte de las instituciones públicas. Aún tenemos esos problemas, a pesar de que se han dado esfuerzos en tratar de cambiar esa realidad. Sabemos que ha disminuido un poco a realidades pasadas en anteriores gobiernos, pero aún sigue existiendo esa discriminación. Dígase usted, sigue habiendo este tipo de problemas en el propio seguro del Ecuador. Hay casos de madres que están a punto de dar a luz, que si nosotros hiciéramos una llamada ahorita por call center, no existen turnos para ginecología, o no existen turnos para realizar estudios. Entonces estamos también ahí un poco sufriendo de ese tipo de discriminaciones. Hay cuestiones también, por ejemplo, en los IBBs de las nutricionistas, no están aseguradas. O sea, existe un montón de problemas, y si comenzáramos a enumerar, pues que quizás no nos alcance el tiempo, pero creo que es sumamente importante, quizás en el momento cuando se estén formando los consejos, se realice un diagnóstico de casos de discriminación. Inclusive se podría hacer, como usted acostumbra, realizar debates, convocar a mujeres de bajo nivel económico para ver la realidad por las que ellas están pasando. Creo que esa es la intención de crear estas leyes. Por eso también le preguntaba cuál es la manera de evaluar y de hacer cumplir las leyes. Así es, y totalmente de acuerdo contigo, querida Graciela. Yo creo que hay todavía una concepción bastante, no solamente machista dentro de las instituciones, sino bastante etnocentrista. Es decir, por ejemplo, en el sistema de salud fue una lucha permitir que, por ejemplo, en poblaciones como las nuestras, donde hay un alto porcentaje de población indígena, que los hospitales respeten, por ejemplo, formas tradicionales de dar a luz o del parto. Las salas del parto vertical, que ahora se han establecido en algunos de los centros de salud público, fue realmente una lucha conseguirlas, porque los médicos occidentales o los médicos de la medicina tradicional tenían muchísimos reparos a aceptar
otro tipo de prácticas médicas que no sean las acostumbradas por la medicina occidental. Yo creo que en eso hay que seguir dando batalla. Ahora, por ejemplo, en este tema de salud, en el Código de Salud que vamos a tratar en este año, pues está incorporado justamente la obligatoriedad del sistema de salud en el reconocimiento de prácticas ancestrales de salud, tanto para dar a luz, que es uno de los ejemplos, como en otro tipo de cosas, es decir, la sabiduría que desde los pueblos emitido en temas de medicina ancestral ahora tienen que ser tomados en cuenta por el sistema, y eso es algo que lo estamos metiendo dentro del Código de Salud, pero totalmente que tenemos todavía esas dificultades de comprensión de las diferentes dinámicas que se presentan a nivel de la sociedad, y de pronto la sumisión también que ha tenido la mujer a lo largo de la historia, que ha sido una sumisión basada en el miedo a la reacción, en el miedo a la violencia, el miedo a que, el hombre reaccione con agresiones físicas frente a la mujer que decide alzar su voz o que decide reclamar sobre un derecho. Pues todas esas cosas son las que tenemos que ir irrumpiendo. Y ahí yo sí insistir en algo que, insisto, por lo general, mencionando que la norma o la ley sí es una herramienta, pero depende ya de cómo el ciudadano utiliza esa herramienta. Es como si nosotros estuviéramos en el campo y tuviéramos una pala, y en vez de usar la pala seguimos haciendo con un palito el hueco. Es decir, eso es lo que tenemos que concebir dentro de la sociedad, esa relación de que una ley es esa herramienta fundamental, pero que solo funciona si es que uno la usa, solo funciona si es que uno reclama realmente los derechos otorgados en esa ley. Y en este sentido tenemos dos cosas sustanciales de las que tú estás mencionando. Por ejemplo, los indicadores más altos de mortalidad materna se dan justamente en sectores rurales, en sectores donde hay pueblos y nacionalidades, por un montón de condiciones. No todos esos sectores tienen sus centros de salud, no todos esos sectores tienen buenas carreteras para, en casos de emergencia, que la mujer salga al centro de salud más cercano o al poblado más cercano. La dispersión poblacional del sector rural también juega un papel importante al momento de hablar de mortalidad materna. Entonces, ¿qué hemos decidido este año 2015? Nombrar el año 2015 como el año para erradicar la mortalidad materna, y en eso nos hemos sumado todas las funciones del Estado, y lo decimos también desde el Poder Legislativo, cuando hace 2 semanas nosotros hemos decidido la reducción de nuestros salarios también como asambleístas y dentro de los niveles jerárquicos de todas las funciones del Estado, para sumar a la erradicación de la mortalidad materna. Se necesitan $21 millones para completar el presupuesto adecuado para la contratación de más de 2,000 médicos que ahora estarán en todos los sectores, principalmente en los que tenemos mayor índice o indicadores de mortalidad materna. Con eso, ¿qué hacemos en la práctica? No de boca, en la práctica realmente aportar con un presupuesto que sale desde una reducción salarial, desde un ajuste salarial, pero que va a aportar definitivamente en materia de mortalidad materna. Muy bien, por favor, don Cecita, resumen en quichua. Mamayakta tandanaku itapusha Gabriela Rivadenera apugmi kashnashina ayllukunaman willachikun kamachikuna imashina paktashkamanta kay tutamantaka warmikuna imashina kamachikunawan yanaparinamantami rimakun. Tawka yuyaykunami kaypi kay tutamanta rikurin warmikunamanta rimashpa warmikuna imashina llakikunapi wakinpi kaurmankuna shinallata warmi kashkamanta wakin imapika wañuchi ima tiyarka chaytaka kunan ñami kamachipi riksishka kan shinami kay punchakuna kay kishakuna ima kay kamachi ñapaktarina maykushkamantaka iskun warmikuna wañushkata ñata ripakunkuna rikukunkuna shinallatak shuktak hatun yuyayka kanmi nin kashna warmikuna imami wakinpika llakikuna imata charin imapi karu llaktakunaman umashpa pakaya apashka ima chaytapi harkanmi nishpami kaypika willachikun shina shuktek hatun yuyaykunami kashna kamachikunapi katiyan shinapash kay kamachikuna hayñikunata charin chaytaka warmikunami paktachinata kan chay paktachun mañana kan nishpami kaypika willachikun kay wata ishki waranga chunga pichka wataka warmikuna mana wañuna wañuyta harkana watami kan chaytami ñukunchika llankakunchik nishpami kay tutamanta willachikun ribachikun. Muy bien, y ahora vamos a nuestro siguiente segmento, El Espíritu de la Ley. Escucharemos a la señora Carla Martínez, una mujer que cuenta la historia de Andrea Solines, quien fue asesinada por su esposo en el año 2011. El espíritu de la ley. Y de pronto que haya una ley que a uno le facilita volver a vivir, realmente hay que agradecerles a todas las personas involucradas en el tema. Contigo de ley.
El femicidio es entendido como el resultado de la violencia contra la mujer por razones de género. Estos crímenes, que son expresión más extrema de la violencia hacia las mujeres, poseen un patrón común: el intento de los agresores en dominar, poseer y controlar a la víctima. El femicidio es la última etapa de un proceso de violencia contra la mujer, violencia sistemática que en muchos hogares y en muchos ámbitos, no solo hogareños, sino en muchos ámbitos laborales, en donde haya una cierta expresión de poder de los hombres sobre las mujeres y que producen distintos tipos de violencia, pueden concluir en femicidio. El femicidio es un problema que se ha reproducido en América Latina y que en la actualidad sigue cobrando vidas de mujeres alrededor de todo el mundo. De esta manera, en el caso de Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de agresión o violencia, de las cuales las formas de maltrato más comunes en las víctimas son las físicas, psicológicas y sexuales. Soy Carla Martínez. Les voy a contar la historia de Andrea Salinas Alvarado, una mujer súper admirable, súper entradora, conquistadora de todos sus sueños, si podríamos decirlo así, porque si se planteaba una cosa, ella no estaba tranquila hasta conseguirla. Andrea Salinas, una buena hija, una buena madre, una buena amiga, una persona con la que podías contar siempre. Una persona súper fiel a lo que ella creía. Con el tiempo en la universidad conoció a Carlos Humberto, del que se enamoró, con el que compartió muchos años de enamorados. Ella decía que le había entregado todo a él y que no quería perderlo. Ella siempre quiso un hogar donde ella cuide de su esposo, donde ella pueda criar a sus hijos, donde ella pueda sentirse feliz. Carlos Humberto, si bien es cierto, era una persona que no tomaba, no fumaba, no salía con amigos. Estaba dedicado o empeñado a culminar su carrera. Era una persona violenta. Cuando ella empieza a mantener esta relación, empieza a mostrar cambios en su actitud, cambios en su forma de vestir, y más aún cuando se va a vivir ya con él, porque completamente cambia su manera de vestir. De lo que ella usaba vestidos, ella ahora solo usaba calentadores. A medida que avanzaba el tiempo, creo que estas riñas que ella tenía con él fueron creciendo más, ¿no? Ella me comentó que a veces peleaban, él la pegaba y la maltrataba, o sea, pero ella nunca dijo nada. Este 2 de septiembre del 2011, Andrea junto con su mamá salieron a comprar una lista de útiles para Helen, que era la ahijada de Andrea. Y al parecer se demoraron demasiado, porque cuando ella regresó a casa, él estaba cegado de ira y empezó a discutir con ella, que por qué se había demorado delante de los niños. Entonces ella entró a la cocina, empezó a cocinar, a preparar el almuerzo para él, para que se tranquilice, para los niños. Y Helen cuenta que mientras ella lloraba, él seguía insultándole. Y como ella no le hacía caso, él entró a la cocina, tomó el cuchillo y le dio 20 puñaladas. Y la mató. Me imaginé que era algún delincuente, algo. Cuando fui a la morgue me enteré que la persona con la que estaba viviendo, su esposo, su compañero, el padre de sus hijos, era el que la había matado. No se entiende cómo pudo haberlo hecho. Y esperamos que se haga justicia. Que se haga justicia con Andrea y con todas aquellas que tal vez se le pueden cruzar por el camino y vuelvan a repetir la historia. Encuéntrenlo y denle la pena que se merece. Señora Presidenta, aquí queda un poquito nada más para retomar el asunto del femicidio.
por fin se va tomando esta norma ya en, no digamos beneficio, porque es terrible el hecho de que haya un asesinato a una mujer por el hecho de su condición de género, pero hay una norma ya que castiga esa especificidad que antes no existía, antes existía de manera general un asesinato agravado, Así pero es. no como femicidio. Y esto es importantísimo porque además es lo que recogimos desde las demandas históricas de las organizaciones de mujeres, es decir, cómo identificar realmente una violencia a través de la tipificación correcta de los delitos. Y eso es lo que no teníamos en nuestro país. Entonces murió una mujer, era asesinato, era homicidio, pero dentro de los preceptos tradicionales. Ahora, ¿qué es lo que hemos logrado? Que con la tipificación del femicidio, el momento en el que una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer, en base justamente a la violencia, y aquí hay una cosa fundamental que tiene un agravante en el caso de que sea su pareja, es decir, en el caso de esposos, novios, compañeros, amantes, lo que sea, que tenga una relación sentimental con la mujer y sea asesinada por el hecho de ser mujer, tiene un agravante en el tema de la sanción. 9 casos han sido ya tipificados como femicidio en nuestro país y eso es algo que realmente vemos con muy buenos ojos, que el sistema de justicia, ya el rato de operar justicia, en el que los jueces y juezas están determinando femicidio, pues estamos rompiendo justamente una cadena de violencia, porque si bien es cierto, esto no transforma que el hombre siga maltratando a la mujer, pero sí son indicadores, son indicios y son temas de debate social en los que ya vamos viendo que la violencia no es cotidiana, que la violencia no es natural, que la violencia no es racional, y eso es lo que tenemos que romper a nivel de toda la sociedad ecuatoriana. Muy bien, luego de esta reflexión vámonos a presentar nuestro segmento al día. Bueno, contentos definitivamente porque en la Asamblea Estimados medios de comunicación, gracias por estar presentes. El asambleísta Esteban Melo, integrante de la Comisión de Desarrollo. Al día, contigo de ley. Señora Presidenta, esta semana ha habido asuntos muy importantes. No sé si me adelanto, pero los dos, el Código de Procesos, el primero, y el segundo, este proceso de fiscalización que vino a revelar cosas que no las teníamos previstas, no había nadie ni siquiera informado sobre los avances en la ley de víctimas. Por favor. Muchísimas gracias, Ramón. Y cuando nosotros retomamos el receso legislativo, empezamos, y no olvidemos, empezamos con el primer debate de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Ahora hemos tratado en esta semana y la siguiente semana el Código Orgánico General de Procesos. Es un código que sobrepasa los 400 artículos, por lo tanto es un código bastante técnico, además, que va a complementar las políticas emitidas dentro del Código Orgánico Integral Penal, es decir, es una herramienta más fina, más detallada que el operador de justicia debe utilizar en el caso de operar y de garantizar derechos a través del código. Y hay aquí un tema sustancial que yo quiero hacer énfasis, el tema de fiscalización. Uno de los temas sustanciales que nosotros hemos fortalecido en este periodo legislativo es justamente el tema de fiscalización, pero basados en otra lógica, y yo quiero aquí hacer énfasis para que los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan y nos siguen a través de la televisión y de la radio de la Asamblea Nacional sepan que la fiscalización es un acto permanente, que no termina ni empieza en un acto ni en una acción. La fiscalización es un acto permanente que garantiza la buena utilización de los bienes y recursos del Estado ecuatoriano y el nivel de gestión pública otorgado justamente para garantizar el buen vivir de los ecuatorianos y ecuatorianas. En esa lógica, hemos transformado totalmente la visión anterior del antiguo Congreso, en donde la partidocracia usaba el juicio político como único mecanismo de fiscalización y como de chantaje y negociación política. Entonces, ¿qué se hacía desde el viejo Congreso? El ministro no me quiere dar la partida para mi universidad, para mi carretera, para mi subcentro. Perfecto, entonces lo llamo juicio político. Y ese mecanismo de chantaje era el que lastimosamente desvirtuó en absoluto un verdadero proceso y sentido de la fiscalización. Hoy, ¿qué estamos haciendo? Fortaleciendo el rol de los asambleístas en cuanto a solicitudes de información a las diferentes funciones del Estado. En el año 2014 fueron remitidas más de 1.400 solicitudes de información, teniendo contestaciones satisfactorias en el cerca de 80% de esas solicitudes.
Y en enero del 2015 hemos empezado con 3 procesos ya calificados por el Consejo de Administración Legislativa. El uno relacionado a temas del MIDUBI, que está en la Comisión de Derechos Colectivos. El otro relacionado a una cooperativa de Loja, que es el Superintendente de Economía Popular y Solidaria, que está en la Comisión de Participación Ciudadana. Y un tema que lo he propuesto especialmente por el tema de la concepción, que fue el debate de la Ley de Reparación de Víctimas, que lo hicimos en el año del 2013, cuando recién ingresamos a esta asamblea. Fue un debate que propuso justamente una reparación integral a las víctimas de torturas, desapariciones forzadas, de violaciones, es decir, todas aquellas compañeras y compañeros por estar identificados en organizaciones sociales y políticas fueron ultrajados, maltratados, torturados, asesinados en épocas más sensibles de nuestro país. En ese sentido, esta ley de víctimas fue promulgada en el 2013 y tenía normativa absolutamente clara que 90 días después, diferentes instituciones tenían responsabilidades, como el Ministerio de Justicia, emitir un reglamento para la reparación integral de víctimas, Ministerio de Cultura en la creación del Museo de la Memoria, porque esto no se trata únicamente de una indemnización económica, no se trata de decir, tú sufriste tortura, toma $20,000, el Estado ha pagado contigo la deuda. No, el Estado tiene que responder ante una reparación integral. Y lo que hemos dicho es que la memoria histórica de nuestros pueblos justamente tiene que ser el mejor y el principal legado que dejemos a las siguientes generaciones. Y el Museo de la Memoria era algo que tenía que ya estar, por ejemplo, hoy por hoy ya operando dentro del país. La Defensoría del Pueblo, el registro civil, con la restitución de la identidad real de ciudadanos que en ese momento tuvieron que ser cambiados de nombres y apellidos para protección y su integridad, porque eran hijos de esos actores políticos torturados. Todas esas cosas tenía la ley. Entonces hemos empezado este proceso de fiscalización, que corresponden que estos ministerios e instituciones que he nombrado, la Fiscalía General del Estado también estuvo presente, pues al momento en el que yo hice la solicitud de información por escrito, no se la contestó en los 15 días otorgados por la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por lo tanto, eso ya es causal de inicio de un proceso juicio político. Sin embargo, nosotros hemos calificado esto a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado para que sea a través de la comisión, pues que se pueda complementar la información solicitada. Y el día justamente miércoles tuvimos en la Asamblea Nacional la audiencia pública en donde comparecieron el fiscal general de la Nación, la ministra de Justicia, el ministro de Cultura y Patrimonio y el director nacional de Registro Civil, ya informando a los miembros de la comisión, en donde yo también fui convocada para hacer el justificativo de las solicitudes y hacer el replanteo de preguntas a las diferentes instancias para evidenciar justamente cómo está siendo aplicada la ley. Este es un ejercicio, queridas amigas y amigos, que lo vamos a realizar de manera permanente. No es solamente emitir la norma, sino después realmente hacer una evaluación y un seguimiento de cómo esa norma está siendo aplicada, cómo está respondiendo a los preceptos básicos de la norma y poder hacer un proceso de fiscalización lo más adecuado, lo más transparente, lo más responsable, sin caer en el chantaje del juicio político, pero sí visibilizando una tarea fundamental que tiene la Asamblea, que es el ámbito de fiscalización. Muy bien, señora Presidenta. Estamos ya por cerrar el programa y una pequeña reflexión tomando en cuenta que tenemos a la bisnieta de Tránsito Amaguaña y la lideresa Tránsito Amaguaña, dicho en quichua, Mama Tránsito Amaguaña, así es, don Cecita, y una reflexión por los derechos de participación política que se daban en el anterior siglo, Presidenta, a inicios, y que ahora se van viendo esos cambios, ¿no? Tomando en cuenta que está aquí Alba y si nos puede, Graciela Alba, y si nos puede dar un punto de vista. Bueno, yo quisiera partir de que, aprovechando del tema de las mujeres, pues darles a conocer, decirles a nuestras hermanas que nosotros tenemos un poder increíble, muy semejante a la naturaleza, y que es importante saber eso. Es importante saber que tenemos ese poder de generar y de dar proporción y de crear, de innovar. Yo creo que es muy importante que quizás dentro del sistema educativo se enfatice ese conocimiento, esa sabiduría, no solamente en la mujer, sino también en los varones. Y como decía el compañero César, somos un complemento,
importante, hay que elevar nuestra autoestima tanto de la mujer como del hombre. Uno de los sueños de mi bisabuelita pues es ver a su pueblo, o fue ver a su pueblo unido, sabio, y siempre tratando de rescatar nuestra sabiduría ancestral. Creo que para llegar a ese nivel, para llegar a ese punto, es un arduo trabajo, pero para eso estamos aquí. Y pues para mí Tránsito Amaguaña es un emblema, un ejemplo a seguir. Y creo que si es que en su momento ella también tuvo muchas limitaciones para alcanzar el objetivo que ella logró, pero fue ese mismo valor, fue ese mismo sentir que permitió que su pueblo ahora estemos libres. Así es, querida Graciela, y cómo no recordar a nuestra querida mamá Tránsito Amaguaña y esas luchas que tuvo ella principalmente por el acceso a la educación del pueblo indígena, del pueblo quichua, a la misma forma organizativa del pueblo indígena, de tal manera que yo creo que es uno de esos referentes que ha servido para que estas generaciones, las actuales generaciones, pues tengamos justamente esos referentes como referentes de lucha incansable, como referentes de gente que jamás claudicó ante sus ideales, ante sus profundas convicciones políticas. No olvidemos que mamá Tránsito fue comunista y en ese sentido también como esos preceptos ideológicos pues marcaron toda una tendencia y todo un cambio radical desde la mirada del pueblo indígena en nuestro país. Así que muy gustosa nuevamente, querida Graciela, de haber compartido esta mesa del programa Contigo de Ley contigo, valga la redundancia, y pues seguir marcando justamente este espacio como este espacio de reflexión, de debate, de información, pero sobre todo de dejar a nuestros ciudadanos y ciudadanas ese bichito para querer informarnos más. ¿Y cómo hacerlo, queridas amigas y amigos? A través de la página web de la Asamblea Nacional, www.asambleanacional.gov.es, y además a través de la televisión y la radio de la Asamblea Nacional. Síguenos en redes sociales también como Asamblea Nacional y ahí estaremos informando de manera directa todos los acontecimientos que desde el Poder Legislativo se siguen construyendo para aportar a esta sociedad del buen vivir. Y este programa que lo están escuchando ustedes el día de hoy, este día viernes, fue con mucho cariño para todas y todos ustedes. Este es un programa grabado, puesto que estamos realizando un viaje justamente a Argentina, a nuestra hermana Argentina, por una invitación del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a través del Ministerio de Cultura para debatir, y voy a ser parte del grupo de exponentes que vamos a debatir sobre la situación política, sobre la situación cultural, sobre el tema de legislación de nuestros países, enfocados justamente en estas transformaciones y a sistemas progresistas de nuestra región. De tal manera que estaremos compartiendo panel con personajes reconocidos como Noam Chomsky, por ejemplo, como Camila Vallejo. Vamos a estar con Pablo Iglesias, vamos a estar con algunos actores importantes que están marcando también una diferencia en nuestra región. Estará Álvaro García Linera, Gabriela Montaño desde Bolivia, es decir, formamos parte justamente de esta invitación y muy gustosos de compartir con estos amigos y compañeros que están en cada uno de sus países y de nuestros territorios, marcando y trabajando incansablemente para que nuestras condiciones y nuestra realidad cambie y sea irreversible. Así que estaremos compartiendo el día viernes y sábado en este encuentro, y el día domingo estaremos compartiendo también junta directiva del Parlamento Latinoamericano, en donde estaremos tomando decisiones importantes en leyes marco que luego tendrán que aterrizar en cada una de las comisiones de nuestra Asamblea Nacional. Así que viene una jornada larga, más bien dicho, continuamos en una jornada bastante larga, no ha pero parado siempre ustedes el domingo, ¿no? El compromiso, ni el domingo, pues imagínense que el domingo estuvimos en Guayaquil en el encuentro nacional que organizó el Ministerio de Salud Pública en cuanto a mortalidad materna, así que esto demuestra, queridas amigas y amigos, que estamos 24/7, realmente no tenemos tiempo para perder tiempo, ya hemos perdido demasiado en décadas anteriores y aquí estamos para ganarle tiempo al tiempo y para dejar cimentadas las bases de una nueva sociedad. Esa es la mejor herencia que vamos a dejarles a nuestros hijos, a nuestras hijas, así que esa es la responsabilidad de hoy a las que les invitamos a
todas y todos ustedes a sumarnos de manera decidida a participar, a hablar, a debatir, a discutir, a poner nuestra voz en alto, que a través de esa voz es donde conseguiremos cambiar toda una sociedad. Un abrazo muy fuerte a todas y todos ustedes, un abrazo a la ciudadanía que se ancló también a través de las diferentes radios del país, invitarles nuevamente a través de la radio y la televisión de la Asamblea Nacional a estar informados porque esta asamblea está contigo de ley. Muy bien, ya al despedirnos hubo un abrazo imbabureño muy cálido. Así deberíamos ser todos y todas en el país, ¿no? Un abrazo imbabureño muy fuerte entre estas dos mujeres que nos acompañan, la presidenta de la Asamblea y Graciela Alba. El ejemplo comienza desde casa, señora presidenta. También tenemos a nuestras compañeras que trabajan y que dirigen la radio, desde Denise Pesantes, la televisión con Belkis, nuestras compañeras Lorena, Mariela, aquí Verónica Salgado, directora, Diana Bermeo, nuestra directora de producción, Alejandra Legarda en programación, Maritza, Marta, la señora Nancy, en fin. Estamos intentando aprender también de las enseñanzas de nuestras compañeras. Nos despedimos, don Cecitar, de este programa. Casamiño, kunji kaitutamanta, pimamayakta tandanakuita pusha Gabriela Rivadeneira Apu, Kikinkunawan, Rimanakushka, Imaya Kaipi, Yankakushka Tarixichishka. Allí tutamanta, Ninchi, Yupaychanchi, Sinayata Kaipi Mikan, Mashi Graciela Alba, Paitapi Yupaychanchi, allí tutamanta, Mashi Ramón Bravo, allí tutamanta, Shinaka, Kikinkunawan, Kichwa Shimipi, César Guandulema Mikashashina, Huillaikunata, Rixichikun, Yupaychani. Por favor, nos despedimos, Graciela Alba. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de ser parte de este espacio. Pues siempre desearles los mejores éxitos, los mejores espíritus, porque en las manos de acá de ustedes está todo un pueblo entero esperando, siempre a la expectativa de cualquier decisión, de cualquier movimiento que se realice. Pues siempre deseamos que todo vaya y marche bien. Eso. Muy bien, y 3 compañeras más también trabajan ahora en el área técnica, cargos que solo desempeñaban nuestros compañeros varones. Tenemos también 2 camarógrafas, Ingrid y también Sara Rivadeneira. Y en la parte externa, se me va el nombre, pero también una compañera sonidista que se incorpora a las actividades. Mireya Gómez, señora presidenta, nos da gusto. Vamos aprendiendo juntos la tarea de seguir adelante por nuestro país, por nuestra América Latina. Muchas gracias. El próximo viernes, un nuevo Contigo de Ley, este encuentro entre la presidenta de la Asamblea Nacional, en este caso un programa pregrabado, pero por siempre con la ciudadanía. Un buen fin de semana. Gracias. Conoce a tus asambleístas. No es que yo hice mi vida y luego vine a política, no. Yo empecé mi vida. Tengo una mujer extraordinaria como mi madre. Detrás de la curul. Contigo de Ley. Abogada, madre soltera de un hermoso joven de 18 años de edad. Desde pequeña siempre le decía a mi padre y a mi madre, yo cuando crezca quiero ser abogada porque quiero defender a los pobres. Y siempre decía, ¿de qué vas a vivir? Y yo no sé, pero ya veremos, pero yo quiero defender a los pobres. Así que la vida y el tiempo permitieron que me formara como abogada. En algún tiempo ejercí mi profesión como abogada de víctimas. Soy la penúltima de 8 y son 6 varones, solo 2 mujeres. Me gusta el fútbol. Mi padre en vida nos llevaba todo el tiempo que jugaba Emelec, nos llevaba a ver el partido. Él era emelecista. E íbamos al estadio con él, mi hermana y los 4 últimos de los 8. Y de estos 4, 3 barcelonistas y un hermano emelecista, más mi papá emelecista. Cuando él falleció yo tenía 20 años. Y junto a mi hermana resolvimos dejar a Barcelona y tomar al Emelec como nuestro equipo, porque era una forma de tener vivo a nuestro padre. A mí de la comida lo que más me gusta son las sopas. Me encantan las sopas de queso, el caldo de bola rellena, el biche manavita, el chame con una salsa, con los patacones. Así, una comida manavita es la mejor comida del Ecuador. Me encanta la música. Me gusta la salsa, me gusta el merengue. Antes bailaba más que ahora, podía hacerlo hasta el amanecer.
pero también llega un momento en el que la guitarra nos acompaña. Con Alcia Costa, esa que dice, había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución, algo así. El activismo, el trabajar por los derechos de las mujeres para mí significa mucho, porque es una opción de vida. Más allá de hacer política, de ser abogada, una vez que conocí este mundo, identifiqué la necesidad de expresar de manera permanente la sororidad, ese ponerte los zapatos del otro, de la otra, para comprender su dolor, su desesperación, su pedido de ayuda. Soy muy llorona. Recuerdo cosas lindas que me provocan lágrimas por lo lindas que fueron, pero también cosas tristes que desgraciadamente están en el día a día. Lloro cuando veo en las noticias un caso de femicidio, por ejemplo. Lloro porque el femicidio en el COVID no es suficiente para acabar con el asesinato de mujeres. Lloro porque lo que hacemos aún no es suficiente para acabar con prácticas de violencia en la que pierde la sociedad, pierden las familias, pierden las mujeres. Creo que la solidaridad aprendida o espontánea nos hace más humanos y que ojalá cada uno de nosotros pudiéramos tener un poquito. Creo que tendríamos un mundo mejor. Utopías alguna, y siempre digo, ojalá tenga vida para ver ese gran cambio, ¿no? Ese país libre de violencia, ese país en el que la igualdad sea lo cotidiano y no la discriminación. Hoy hablamos de la Asamblea, de las leyes y acciones que emprendemos para ti. Contigo de Ley, un programa para conocer nuestro trabajo,